Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. Hey, ¿qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de La Pregunta Adecuada. Es un verdadero gusto y un placer para mí estarlos acompañando otra semana más. Yo soy su amigo Al Hernández y antes de disculpen ustedes, este capítulo, me gustaría comentarles un par de cosas bastante importantes. Bueno, algunas no tan importantes, pero igual se las quiero comentar. Lo primero es que, pues como cada semana les digo, estoy muy feliz de poder compartirles esta semana otro capítulo más. Em, Estuve bastantes días sin grabar, creo que estoy un poco frío en ese aspecto, pero pues cosas de la vida universitaria y principios de la vida adulta me impidieron poder grabar este capítulo de una manera más continua a la anterior que escucharon ustedes la semana pasada. Y pues bueno, esta semana me sirvió entre otras cosas para hacer un guión un poquito más amplio y prepararles el tema de esta semana, que les aviso de una vez va a ser un tema bastante amplio y muy posiblemente nos va a tomar 2 capítulos abarcarlo. Pero antes de empezar con eso me gustaría anunciarles que, bueno, si ya entraron a cualquiera de los 2 capítulos, o sea, el anterior o este, se habrán dado cuenta que la dinámica de este mes ya tiene nombre. Es algo, no sé qué tan original sea, pero me llamó la atención pensar de que, bueno, pues como hablamos de esta temporada navideña y de los gastos y del dinero y de todas estas cosas, pensé que un buen título para esta sección, que no es una sección, simplemente es como un bloque de episodios que vamos a tener durante diciembre, pero se me ocurrió que sería buena idea ponerle Merry Christmas Money. Entonces, pues va a ser el nombre de este pequeño bloque decembrino. Espero que les agrade. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, solo me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube, me parece. Por lo pronto creo que son todas las plataformas con las que nos vamos a quedar, al menos por el momento. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Van a estar todos los links ahí abajo para que eh, compartan el capítulo si conocen a alguien que le pudiera interesar este tema en específico o el podcast en general. Y pues van a estar ahí los links abajo para que puedan compartirlo dependiendo de si sus amigos no escuchan a lo mejor en Spotify pero utilizan Apple Podcast, o a lo mejor alguien que conocen utiliza Google Podcast, no lo sé, o a lo mejor les gusta tener los podcasts de fondo en YouTube. Eh, Todas las opciones están ahí abajo, insisto, y creo que ya son todas las cosas que me quedan por anunciarles. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar ahora sí con este bastante amplio tema. Así que, venga, empezamos. Y pues bueno, ¿qué onda con las inversiones, gente? La verdad, este es un tema que estuve pensando ya desde hace bastante tiempo, y es uno de los que me hicieron hacer como esta pequeña dinámica del mes decembrino, porque para ponerlos un poco en contexto, durante este año yo empecé a investigar todo este mundo de las inversiones, entender un poquito más cómo funciona toda esta parte que hemos escuchado todos alguna vez, pero que pensamos que es muy ajeno a las personas comunes y corrientes. Entonces, al darme la tarea de buscar información, de investigar y de entrar en todo este mundo, me di cuenta de que la información es bastante poco amigable con el nuevo usuario y tiende a ser bastante engorrosa. Entonces, parte de la razón por la que decidí hacer esto es precisamente porque creo que el entender las inversiones es algo que debería de ser parte de nuestra educación cotidiana, y es algo que nos puede traer muchos beneficios, ya que, como mencionábamos en el capítulo anterior, el entender nuestra situación actual nos puede ayudar a planear algo para el futuro y entender hacia dónde queremos ir. Entonces, aplicando esto a la parte económica, pues el entender las inversiones nos ayuda a trazar más o menos un perfil
y entender hacia dónde queremos orientar nuestros recursos para conseguir algo. Y ojo, esto es muy importante porque para empezar a hablar de inversiones primero necesitamos esta típica definición de caja de qué es una inversión. Así que se las voy a leer brevemente y ya vamos a entrar después un poquito más en detalle. Una inversión como tal, al menos en términos económicos, es el acto voluntario de dedicar recursos con un fin económico y o personal. Los principales recursos que se pueden dedicar son tierra, tiempo, trabajo o capital. Ok, ya una vez teniendo este concepto de diccionario, tenemos que empezar por entender que las inversiones en términos económicos no son solamente algo monetario o como tal una inversión de capital, sino que puedes invertir en el caso de que, por ejemplo, tengas un terreno, es algo que también se puede invertir de cierta manera, que vamos a abordar durante este tema, pero lo veremos más adelante. La parte del tiempo también es muy importante porque es algo que normalmente hacemos de una manera, diría que cotidiana, es algo que todos hacemos, pero la parte de invertir el tiempo es algo un poquito más complicado de lo que pensamos y al menos en términos económicos, entender qué significa invertir el tiempo representa que, por ejemplo, todo ese tiempo que gastamos haciendo cosas que no son productivas, en teoría no sería una inversión, pero más adelante vamos a ver por qué sí lo podemos considerar hasta cierto punto y de cierta manera como una inversión. Pero creo que lo que a la mayoría nos llama la atención y lo que la mayoría hemos escuchado al respecto de este tema tiene que ver sobre todo con la parte de la inversión de capital. Entonces, entendiendo este concepto de manera general y partiendo desde la base de entender una inversión como el acto de dedicar recursos orientados hacia algo en específico, es por lo que tenemos que entender un segundo concepto para poder seguir avanzando en nuestro entendimiento sobre las inversiones. Recuerden que no soy ningún experto y se me había olvidado decirles al principio del podcast que ya es algo que quería empezar a hacer, pero recuerden que este podcast es simplemente mero entretenimiento y para encender su curiosidad por los temas aquí mencionados, pero no soy ningún experto, no tomen nada de lo que les diga en serio, pongan a hacerse ustedes mismos, hagan sus propias investigaciones, indaguen sobre los temas y ese es el único consejo que yo les voy a dar. Invertir en su conocimiento y crecer todo lo que saben para que puedan aprovecharlo de una mejor manera. Pero bueno, ahora sí retomando otra vez el tema, vamos a hablar del concepto de costo de oportunidad, que es algo que yo creo que ya más pocas personas habrán escuchado a diferencia del primer concepto que fue el de inversión, pero el costo de oportunidad es algo que también es muy importante entenderlo y creo que no se le da siempre una relevancia, al menos cuando se está introduciendo a las personas en cuanto al tema de inversión, y es algo que al menos cuando yo lo descubrí se me hizo bastante importante. El concepto de costo de oportunidad se refiere a el valor de renunciar a un determinado recurso por un tiempo definido o indefinido de tiempo. Esta renuncia también se lleva de manera implícita, por así decirlo, o mejor dicho, lleva de manera implícita el perder los beneficios que podría implicar el utilizar dicho recurso para otra cosa, y por lo que ya teniendo este concepto un poco más claro, podemos empezar a desmenuzarlo un poquito más. Y para entender esto del costo de oportunidad es básicamente eso que implica esa renuncia, o mejor dicho, es el contrato implícito de utilizar un recurso en específico para cierto tipo de inversión, y dentro de esta renuncia está también se da por entendido que pues está renunciando, valga la redundancia, a cualquier otra oportunidad que podría ofrecer utilizar el mismo recurso para otra cosa o simplemente esperar con ese recurso disponible una oportunidad mejor o algo que se pudiera aprovechar en el futuro.
entender esto es muy importante para comprender las inversiones, ya que al hablar sobre el costo de oportunidad es cuando empezamos a entender que nuestros recursos son limitados. Entonces, al ser limitados nuestros recursos, sea el tiempo, sea nuestro trabajo o sea nuestro dinero, es por esto mismo que el dedicar tiempo, dinero o esfuerzo, como comúnmente se dice, no se puede acceder a estos recursos, por así decirlo, de manera ilimitada. Entonces, entendiendo esto es cuando tenemos que hablar también de cómo este coste de oportunidad puede ser la diferencia entre tener éxito con una inversión y fracasar, ya que tenemos que escoger muy bien a qué dedicamos nuestros recursos, porque como son limitados precisamente, el aprovecharlos de una buena manera es una clave importantísima para poder tener éxito, ya que si no contamos con los recursos en el momento que se nos presente una oportunidad, simplemente no la vamos a poder aprovechar, o si tomamos una decisión precipitada y después se nos presenta una mejor oportunidad, pues también no podríamos obtener dichos beneficios. Pero si por el contrario aprovechamos nuestros recursos en el momento correcto, se puede aprovechar de gran manera las oportunidades que se nos brindan y se nos presentan, y es por esto que hablar del coste de oportunidad o el costo de oportunidad es tan importante para entender cómo funcionan las inversiones. Otro concepto que es muy importante entender a la hora de hablar sobre inversiones es la parte de la liquidez de las inversiones. Este es un concepto que también puede llegar a ser un poco más avanzado, pero vamos a ocupar otra vez estos conceptos de molde para después desmenuzarlos. La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo puede ser convertido en dinero disponible, todo esto sin una pérdida significativa del valor del activo. Esta liquidez puede ser medida de dos maneras. Esto, entre paréntesis, simplificando mucho este tema. No es tan sencillo como esto, pero para términos prácticos lo vamos a entender como dos maneras de medir la liquidez, que es en tiempo y en bursatilidad del activo. ¿Qué significa todo esto? Que la liquidez se refleja en qué tanto tiempo o qué tan poco tiempo tiene que pasar para que podamos convertir una inversión en dinero utilizable, por así decirlo, en tener el dinero disponible para hacer otra cosa o para gastarlo. Esto tiene que ser entendido porque normalmente cuando alguien mete su dinero a un banco, por así decirlo, o mejor dicho, por ejemplo, y contrata una especie de servicio de pagaré a un periodo determinado de tiempo, que esto del pagaré y los periodos lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero mete su dinero en un banco y le dicen que cada cierto tiempo le van a estar pagando tanto dinero o tanto porcentaje de manera anualizada por el dinero que tiene ahí con ellos. Entonces, ese plazo que le da el banco en el que le van a estar pagando los intereses suele reflejar también la liquidez de dicha inversión. Pero esto no siempre es así. Y para entender esta parte de lo del tiempo, es muy importante entender dos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero me gustaría retomar el segundo concepto que les dije, que es el de bursatilidad. Que la bursatilidad a grandes rasgos se refiere a, al factor que llevan implícito las inversiones que afecta su liquidez, pero no todas las inversiones se ven afectadas por la bursatilidad. Más adelante vamos a abordar el porqué, pero la bursatilidad ya de manera más específica se refiere al volumen de oferta y demanda que tiene un activo. Entre mayor sea la oferta, más fácil será comprar un activo, y entre mayor sea la demanda, más fácil será venderlo. Esto abriendo unos paréntesis muy grandes, obviamente simplificándolo mucho. A grandes rasgos es más o menos algo por el estilo. Entonces, ya teniendo este entendimiento también sobre la bursatilidad, podemos comprender que la bursatilidad se refiere a esta parte con la que si tú tienes un costal de papas,
pero nadie quiere un costal de papas, entonces te va a ser más complicado vender tu costal de papas que tú compraste y por lo tanto te va a ser más difícil convertir el valor de ese saco de papas en dinero en papel o en dinero en metálico, como se dice comúnmente, para poder hacer uso de ese dinero. Entonces, al hablar de versatilidad también tenemos que comprender que todo este tipo de conceptos van muy ligados con la parte de qué tanto se puede disponer del dinero y en qué tan poco tiempo se puede disponer del mismo para hacer uso de él. Pero nos vamos a regresar ahora un poco para regresar a hablar sobre el plazo de una inversión. Que el plazo de una inversión, también a grandes rasgos, se refiere al tiempo que requiere una inversión para madurar, y esto abro un paréntesis grande, me refiero con madurar a entregar un rendimiento determinado. Y para entender toda esta parte del plazo es importante hacer una diferenciación, ya que existen dos tipos principales de inversiones y se ven muy afectadas algunas mm, por expresárselos de alguna manera, se ven más afectadas cierto tipo por la parte del plazo y otras se ven más afectadas por la parte de la bursatilidad. Estos dos tipos de inversiones son las de renta variable y las de renta fija. Entonces, teniendo estos dos conceptos sobre la mesa, y es cuando vamos a ir hilando toda esta parte de la liquidez, la bursatilidad y el tiempo de inversión. O mejor dicho, el plazo de una inversión, ya que, como les mencionaba, afectan de manera distinta los conceptos de bursatilidad y el plazo de la inversión a los activos de renta variable y a los activos de renta fija. Para simplificar mucho y para que me lo entiendan de una mejor manera, los activos de renta variable se ven más afectados por la parte de la bursatilidad y los activos de renta fija se ven más afectados por el plazo de la inversión. Ahorita vamos a ahondar un poco más en estos dos tipos de inversión para que puedan entender de una manera más simplificada qué es cada uno y a qué se refiere y cómo estos conceptos se aplican de manera directa a las inversiones. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Vamos a hacer un pequeño corte musical y volvemos al podcast de la pregunta adecuada. Estamos de regreso una vez más en el podcast de la pregunta adecuada. Y como les mencionaba antes del corte, ahora en esta segunda parte del capítulo vamos a estar abordando la parte de qué es una inversión de renta variable y qué es una inversión de renta fija. Se me traba la lengua, disculpen ustedes. Bueno, entonces vamos a abordar primero que nada la parte de las inversiones de renta fija porque son un poquito más sencillas de entender. Y para entenderlas de una mejor manera, vamos a leer otra vez un pequeño concepto que básicamente es el siguiente. Una inversión de renta fija es una inversión que tiene la cualidad de que su rendimiento está acordado desde el principio. Suelen estar fijadas por un periodo mínimo de tiempo o por un plazo de maduración. Por ejemplo, una semana, un día, 28 días, 90 días, 6 meses, un año. Este plazo marca el punto en el tiempo en el que una inversión puede ser liquidada o puede ser renovada. Esto lo vamos a aclarar en un momento más. Y algunos ejemplos de este tipo de inversión son los certificados de depósito, bonos del gobierno, fondos de inversión de renta fija, pagarés a plazo y etcétera. Este es un tipo de inversión que suele caracterizarse también por su relativa seguridad y sus rendimientos bajos o bajos moderados. Ok, ahora otra vez que ya tenemos esta parte del concepto general, vamos a desmenuzarla y entendiéndolo a grandes rasgos y retomando lo que les mencionaba en el bloque anterior, las inversiones de renta fija
tienen esta característica de que sus rendimientos suelen estar acordados desde un principio. Entonces, cuando tú contratas cierto servicio o haces un depósito hacia cierta cuenta en cierto banco, o mejor dicho, transfieres tus fondos de la cuenta principal, por así decirlo, a la cuenta de inversión, suele tener ya preestablecido un rendimiento acordado, y en base a este rendimiento es lo que se va a pagar a final del plazo. Y los rendimientos en este tipo de inversiones y en la mayoría de inversiones suelen mencionarse como porcentaje anualizado. Y es muy importante entender esto porque de repente si llegamos a entrar de nuevo o llegamos a entrar de cero a este mundo y vemos por ahí porcentajes de que dicen, wow, pues un 5% sobre la inversión, tenemos que entender que este tipo de porcentajes están anualizados. No es que al terminar el plazo de la inversión te vayan a dar el 5%, o al menos no en este tipo de inversiones. Esto también lo voy a aclarar más adelante. Pero bueno, entendiéndolo a grandes rasgos, el plazo suele estar fijo o suele tener un periodo mínimo de permanencia, y en base a eso pues se va renovando y suelen tener una fecha de liquidación. Esto que quiere decir que en determinado plazo de tiempo tú puedes tanto retirar dicha inversión con los rendimientos o renovarla una vez más. Y teniendo esto en claro, es por lo que es importante entender ahora sí qué tipos de inversiones están implicadas dentro de este grupo. Y como les mencionaba, pues por aquí tenemos los certificados de depósito, que son básicamente esta manera de invertir que suelen ser en bancos. Depositas dinero y pues se te otorga un rendimiento de manera periódica. La parte de los bonos del gobierno suelen ser la que se considera la inversión más segura, ya que son dinero que básicamente le prestas al gobierno y el gobierno se compromete a regresarte el dinero que le prestaste con cierto interés de manera periódica y dependiendo del plazo acordado, por lo que es difícil que, al menos en muchos de los países, incluyendo bastantes de Latinoamérica, con ciertas excepciones que ya todos conocemos, no es necesario que las mencione, pero bueno, en muchos países es difícil que la economía quiebre y que lleguen a caer en impago dichos bonos. Pero pues si tienes alguna duda y te interesan más este tipo de inversiones, por ejemplo, en México están lo que se llaman los CETES, que son los certificados de la tesorería, que básicamente son estos bonos de que tú le prestas dinero al gobierno y el gobierno se compromete a pagarte el dinero que le prestaste con cierto interés. Y también existen algunos otros tipos de inversión por parte del gobierno que están por ahí de los bonos, que es algo muy parecido a los certificados de tesorería, pero que suelen estar a plazos un poquito más largos y suelen partir en base a montos un poco más grandes, ya que cada título de esos bonos tiene un valor fijo que va aumentando con el tiempo. Pero bueno, esto es para otro tema completamente distinto. Pero también existen por ahí los UDI bonos, que el UDI es una unidad de medida para las inversiones que se supone que no está afectada por la inflación. Entonces estos bonos pues están como congelados contra la inflación. Entonces se te pagaría, por así decirlo, el dinero que tú depositaste más la inflación que se haya acumulado durante los años de dicho bono, por así decirlo, o por el plazo que hayas mantenido la inversión, y por ahí un pequeño rendimiento extra, pero el atractivo principal de este tipo de inversiones es que te protegen de la inflación. El problema es que su rendimiento está ligado a la inflación, por lo que si la inflación llega a ser de un 10%, que es algo bastante extremo, pero pues en dado casos en muchos países, si el rendimiento llegara a ser por ahí más o menos, o mejor dicho, está fijado por la inflación, pues entonces sería el 10% más lo que esté acordado, pero puede que si la inflación es de un 1%, pues tendrías el rendimiento del 1% más lo que esté acordado
dentro del bono, por así decirlo. Entonces, pues no es un bono que suele ser muy conveniente a menos de que quieras congelar tu dinero contra la inflación, pero pues tiene sus pros y sus contras. Y una de estas cosas que a mí al menos no me agradan tanto de los UDIbonos es que suelen estar fijados a plazos de tiempo bastante considerables. Entonces lo considero una opción que posiblemente a la mayoría de las personas no les interese precisamente por esta característica. Pero ya una vez quitándonos la parte de los bonos del gobierno, también están los fondos de inversión de renta fija, que un fondo de inversión lo vamos a ocupar también más adelante para la parte de inversiones de renta variable, pero para irselos explicando de una manera sencilla y a grandes rasgos, es como una especie de canasta donde una empresa, un banco o una institución financiera pone ciertos productos y dentro de los productos que pone en esa canasta, pues se encuentran diferentes tipos de activos y esta canasta se la ofrecen a las personas o se les ofrece participar aportando dinero a esa canasta y pues esta canasta va creciendo en cuanto a dimensiones de inversión y en cuanto a proporción de capital. Y su característica, al menos dentro de las inversiones de renta fija, es que suelen estar fijados por cierto monto esperado, o mejor dicho, suelen estar fijados los rendimientos, por así decirlo. Entonces funcionan muy parecido a todos los demás, solo que este tipo de inversión suelen caracterizarse también porque cobran un costo administrativo o un costo de administración en la mayoría de los casos, que puede ir desde montos muy pequeños, o mejor dicho, desde porcentajes en cuanto al rendimiento muy pequeños, o pueden ir a algunos otros que ya pueden llegar a ser un poco más considerables considerando los rendimientos que entregan las inversiones. Pero pues es una inversión que también a muchas personas les llama la atención y es una inversión que suele ser muy común. Y uno de los puntos muy importantes para entender este tipo de inversión es que suelen ser inversiones de riesgo bastante bajo o bajo moderado, por lo que para ciertas personas que tienen una aversión al riesgo bastante considerable, pueden ser un buen punto de partida para tener el control de sus emociones de una manera más sencilla, ya que el estar viendo que las inversiones que fluctúan más pueden tener cierto efecto en las personas que tienen esta aversión al riesgo, es por lo que es importante hablar de estas características, porque puede que alguno de ustedes precisamente se encuentre dentro de este perfil que no tienen precisamente la mejor relación con el riesgo. Entonces a lo mejor partir por investigar este tipo de activos les puede servir para entender un poquito más su perfil como inversionistas y entender qué es lo que pueden hacer para empezar si no quieren arriesgarse demasiado. Pero a la vez que está incluido este riesgo bajo o bajo moderado, también los rendimientos suelen acompañar. Y es por esto que los rendimientos bajos a bajos moderados suelen estar muy ligados con este tipo de activo. Y antes de pasar a los activos de renta variable o a las inversiones de renta variable, quiero aclararles un pequeño punto y hacer un gran paréntesis. Y es que entender esta parte del riesgo-beneficio es algo que ocupamos tener bien claro, porque la norma general suele ser que las inversiones que tienen un rendimiento esperado fijo suelen ser también inversiones que entregan precisamente rendimientos muy bajos o rendimientos bajos moderados, pero pues el riesgo suele acompañar. Por el contrario, cuando los rendimientos suelen ser más atractivos, el riesgo va aumentando. Pero es importante entender que esto no siempre es así, porque hay veces que hay inversiones que representan un riesgo ridículamente alto y que a lo mejor el costo-beneficio para muchos inversionistas no se justifica o no se puede sustentar de ninguna manera, pero pues esta reducción burda a
rendimiento bajo, rendimiento alto, riesgo alto. Es algo que nos sirve para tener un punto de partida, pero si se meten a investigar y se ponen a comprobar un poquito más sobre lo que les estoy hablando, se podrán dar cuenta que esto no siempre es una norma general y es precisamente en estos casos que se salen de la norma donde hay que tener mucho cuidado, porque pues es donde pueden salir las estafas o donde podemos arriesgar nuestro dinero de una manera innecesaria. Entonces, ya una vez teniendo esto bien en claro, podemos pasar ahora sí a hablar ahora sobre las inversiones de renta variable, que es un mundo completo y es algo que nos va a costar bastante intentarlo englobar. Pero pues ahorita lo vamos a desmenuzar poco a poco para que vayamos entendiendo y vayamos avanzando punto por punto y que todo nos quede claro. Y pues al igual que en los otros casos, ocupamos también este concepto de diccionario para entender un poquito más claro qué es una inversión de renta variable. Y pues bueno, una inversión de este tipo se caracteriza por no tener un rendimiento acordado. Un año puedes ganar mucho, al otro perder, al otro ganar un poco y etcétera. Dentro de este grupo de inversiones se encuentran distintos niveles de riesgo, pero la conversión, como les mencionaba hace un momento, suele ser sencilla. A mayor riesgo suele haber un posible retorno sobre la inversión, o ROI por sus siglas en inglés, mayor. Pero como les digo, esto no siempre es así, pero nos sirve para entender de manera simple más o menos esta parte del riesgo-beneficio. Y este tipo de inversión suele verse más afectada por la parte de la versatilidad de los activos que por la parte del plazo de la inversión, ya que no suelen tener en la mayoría de casos ningún tipo de plazo mínimo. Y por norma general son más riesgosos que los de renta fija. Esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero es importante tener esta pequeña base para entender por qué los activos de renta variable son más riesgosos que los de renta fija. Y pues bueno, ya teniendo el concepto general, podemos empezar a desmenuzar un poquito el concepto. Como ya les mencionaba, pues este tipo de inversión no tiene un retorno establecido. Suele ser precisamente porque fluctúan de manera libre respecto al mercado. Y ya que hablemos sobre la parte de los tipos de inversiones de renta variable, vamos a entender un poquito más el por qué. Pero para tener las nociones generales es muy importante entender que esta falta de un retorno esperado o de un retorno fijo es lo que hace que estas inversiones puedan ser muy atractivas para personas que no le tengan tanto miedo al riesgo, o que sobre todo, y esto es muy importante, esto no es una recomendación de inversión, pero les invito a que tomen esto en cuenta si les interesa este tipo de activo en particular, y es que el tiempo suele ser el mejor aliado con este tipo de inversiones, ya que si una inversión es buena, eventualmente con el paso del tiempo, aunque suba y baje, va a terminar yendo hacia positivo. Entonces el tener paciencia y el sobre todo conocer nuestro horizonte de inversión, que es un concepto que no les mencioné, pero vamos a mencionarlo brevemente. El horizonte de inversión se refiere básicamente al plazo en el que quieres tener tu dinero invertido, o en cuánto tiempo necesitas tener ese dinero disponible para X cosa, o qué tanto puedes prescindir de ese dinero en un periodo de tiempo. Y teniendo esto en mente es por lo que tenemos que considerar que el tener un horizonte de inversión planeado es lo que nos puede ayudar a comprender un poco mejor cómo es que todo este tipo de inversiones pueden actuar a nuestro favor, ya que si somos muy desesperados o si no tenemos en cuenta que el tiempo es un factor clave para las inversiones de renta variable, podemos empezar a creer que las inversiones pueden llegar a ser muy fluctuantes. Y la verdad es que sí, muchas veces las inversiones van arriba, van abajo y pasan muchas cosas que cambian de un momento a otro el rumbo de la economía, pero tenemos que entender que sobre todo
lo más importante con este tipo de inversiones es la paciencia y la constancia. Si metes todo tu dinero de un golpe, pues tienes más probabilidades de que si pasa algún evento que haga que esa inversión en particular pierda valor, también puede ser muchísimo más sencillo que te desesperes. Pero si por el contrario ese mismo monto, esa misma cantidad de dinero la inviertes de manera segmentada, pues puedes a lo mejor aprovechar una bajada en los precios para hacer que, no sé, por ejemplo, puedas tomar mejores precios, puedas tomar mejores posiciones en tus inversiones, y cuando eventualmente suba, si es que lo hace, pues puedas beneficiarte de una manera más amplia de dicha subida. Pero entender todo esto no es tan sencillo como simplemente pensar en cuánto tiempo puedes prescindir del dinero o qué tan fácil es vender un activo, porque es aquí cuando entra en juego la bursatilidad. La bursatilidad con todo este tipo de activos juega un valor muchísimo más fuerte o tiene una presencia indispensable, ya que todos estos activos suelen estar cotizados en bolsa. Y esto de cotizados en bolsa es muy importante porque la bursatilidad cobra particular relevancia en este tipo de activos, porque si no hay nadie quien te compre eso que estás queriendo vender, por norma general los precios tienden a bajar. Aunque un precio esté muy alto en cierto punto y no haya ningún motivo aparente por el que debería de bajar el precio de dicho activo, si no hay nadie que lo compre, eventualmente las personas se van a ir cansando y van a intentar ofrecer el activo a cada vez un menor precio para poderse deshacer de él si es que así lo quieren. Entonces, el entender este concepto es muy importante, porque de repente puede llegar a pasar que cuando decidan, si es que lo deciden, empezar a invertir, se den cuenta de que normalmente se dan eventos donde las personas empiezan a entrar en pánico con cierto activo y empiezan a vender todos en masa, y las personas que apenas están empezando pueden verse muy asustadas por la baja de precios y pueden verse tentados a vender su inversión. Pero lo importante en todo este tipo de casos es sobre todo pensar con cabeza, ya que si te vas como borrego desbocado y haces lo mismo que todas las demás personas hacen, posiblemente obtengas los mismos resultados o incluso peores, que normalmente terminan en pérdidas. Entonces, para entrar en todo este tipo de inversiones es muy importante tener mucha cabeza y estar muy informada de los motivos por los que suben y por los que bajan los precios, para que puedas aprovechar si es que suben o si es que bajan, y puedas hacer de estas inversiones un buen aliado. Ya que si te da miedo ver una bajada en los precios, es muy sencillo que empieces a pensar que las cosas son una estafa o que nomás te están robando tu dinero, cuando en realidad simplemente estás siguiendo un patrón que siguen muchas personas, que es cuando ven que las personas empiezan a hacer algo, siguen a toda la masa, y cuando ven que hacen otra cosa, hacen lo que hace toda la demás masa. Y por eso es que las inversiones son algo tan complicado y es algo que toma demasiados años entender, y es algo de lo que todos deberíamos estar informados, precisamente porque si te interesa dedicar recursos económicos a cierto tipo de activo, es por lo que tienes que entender cómo funcionan para no entrar en pánico. Pero esto de los activos de renta variable no se limitan solamente a, por así decirlo, cosas del mercado o cosas de la bolsa de valores. Es algo que también puede aplicarse a otros tipos de inversiones, pero que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque es algo que toma bastante tiempo y es algo que requiere interiorizarlo bastante para explicarlo. Pero hasta aquí nos tenemos que quedar con la parte que estas inversiones tienden a asustar más a las personas, y es por lo que es importante no meterte de primera sin conocer qué es lo que estás haciendo, ya que hay muchos conceptos que tenemos que abarcar dentro de este mundo de las inversiones. Y ya por último, para acabar este primera parte sobre inversiones, vamos a hablar sobre otro concepto muy importante que nos va a ayudar a entender las inversiones. Y es que precisamente al hablar de inversiones de renta variable y de renta fija,
tenemos que conocer cómo es que nos vamos a relacionar con dichas inversiones para comprender cuál va a ser nuestra estrategia de inversión, que es precisamente el último concepto que vamos a abordar en este capítulo. Y hablar de una estrategia de inversión es importante, ya que si hacemos cualquier cosa sin tener idea de lo que estamos haciendo, es más probable y muy posiblemente termine sucediendo que nuestras inversiones fracasen, y es por lo que es importante generarnos un perfil en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a términos económicos, para ver qué tanto o qué tan poco podemos dedicar, al menos dentro de las inversiones de capital, dinero de nuestro día a día para realizar este tipo de inversiones, ya que el dedicar todos tus recursos y poner todos tus huevos en una canasta no va a terminar bien, y eso se los puedo asegurar. Es muy posible que termine mal más de las veces que ha terminado bien, entonces pues el riesgo no acompaña el beneficio. Y por esto mismo es por lo que tenemos que abordar dentro de este concepto de la estrategia de inversión la parte de la diversificación. Y la diversificación se refiere precisamente a esto que les mencionaba hace un momento, de no poner todos tus huevos en la misma canasta, ya que si todo tu dinero está dedicado a una cosa en particular o todos tus recursos en general están enfocados en una sola cosa, es más probable que si dicha cosa no funciona, pues empieces a tener problemas para solventar tus gastos, para llevar tu día a día de manera normal, y pues es algo que no deberíamos de asumir, porque aunque haya cosas o haya momentos o oportunidades que requieran de enfocar una buena parte de nuestros recursos, tenemos que tener en cuenta de que el riesgo tiene que acompañar el beneficio. Y si nosotros no hacemos un buen uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo, es posible que lleguemos a malgastar muchos de estos recursos, y sobre todo el más importante, que es el tiempo, no lo vamos a poder recuperar. Entonces, es muy importante tener todos estos conceptos bien en claro para que podamos generar nuestro perfil de inversionistas y podamos entendernos cómo funcionamos en cuanto a materias económicas y destinación de todos estos recursos que mencionamos, que en este primer capítulo nos centramos mucho en la parte económica, pero no nos tenemos que limitar solo a entender esta parte. En el siguiente capítulo vamos a abordar precisamente tanto unos ejemplos de inversiones de renta variable, para hablar un poquito más en profundidad de todos estos conceptos que todos hemos escuchado sobre, principalmente sobre acciones, que todos posiblemente, si te interesa el tema de las inversiones o de la economía, habremos escuchado este término, y otros conceptos como ETFs o fondos cotizados en bolsa. También vamos a hablar sobre el tema de opciones y derivados, que son otro tipo de inversiones que por ahí son más complicadas y son bastante riesgosas, por lo que vamos a tocarlas de una manera un poquito general, porque es algo que es un tema muy amplio. Y vamos a tocar otros tipos de inversiones de renta variable, que ya van de cosas nuevas que han surgido en los últimos años y de cosas que a lo mejor no están tan bien reguladas. Y por último, en el siguiente capítulo, que va a ser la segunda parte de este pequeño, no sé ni cómo llamarlo, este podcast sobre inversiones, o este capítulo del podcast sobre inversiones, vamos a estar abordando sobre la parte de estas otras inversiones de renta variable que les mencionaba, que no les quiero arruinar la sorpresa, pero vale mucho la pena. Entonces nos estamos escuchando la próxima semana para continuar con este tema sobre las inversiones. Yo soy su amigo Al Hernández. Recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram van a estar ahí abajo. Voy a intentarles estar subiendo los adelantos o subirles alguna pista sobre estas otras inversiones que vamos a estar hablando. Pero pues igual esténse atentos a las redes sociales. Y si nos pueden seguir y regalarnos un follow, un like, un corazoncito, lo que sea su voluntad, se los voy a agradecer mucho. Recuerden una vez más que este podcast simplemente tiene el objetivo de entretenerlos y de iniciar su curiosidad por los temas. No tomen nada de lo que les digo en serio, no soy un experto, simplemente soy una persona que habla frente a un micrófono para entretenerlos e interesarlos un rato.
y nos estaremos escuchando la próxima semana por este mismo medio en el siguiente capítulo del podcast de la pregunta adecuada. Y casi se me olvida mencionarles, el sábado también, si mal no lo recuerdo, según tengo calendarizado, creo que sí, pero este sábado o el que sigue estará saliendo también el segundo capítulo de La pregunta adecuada presenta la lista negra, que es un tema que al menos no era el que tenía pensado tratar en un principio durante este mes, pero ya no me podía aguantar, es algo de lo que tenía que hablar, entonces espérenlo también, les estaré subiendo en estos días específicamente si va a ser esta semana el sábado o si va a ser la próxima, pero esténse atentos por cualquier cosa. Y nada más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y que tengan un excelente día.